Alimentaria en acuicultura. Así se titula y va a estar a cargo del biólogo Luis Briceño. Vamos a invitar a Luis Briceño, biólogo, investigador científico y encargos gerenciales relacionados con el ente administrador del sector pesquero y la acuicultura en el país. Es productor de mosca soldado negro, Hermetia illucens. Lo dejamos con ustedes para que desarrolle esta importante ponencia en este primer encuentro nacional. Luis Briceño con todos ustedes. Bueno, ante todo, buenas tardes. Quiero agradecer altamente la invitación forzada que me hizo la organización de la Asociación de Pesca de Polivalentes, y en especial en la persona de Manuel Sea. Y gracias a él, o sea, yo estoy aquí. El título de mi ponencia, como se puede leer ahí, es el potencial alternativa de alimentación a la agricultura. ¿Por qué nos referimos a esto? Tenemos un desafío para el futuro, y es que tenemos que producir más alimentos de manera sostenible, porque resulta que la población mundial, para hacer una historia breve, desde el inicio de la humanidad, o de que se lleva a registros, desde el año 1000 o más hasta 1950, ha sido fue la población de 2.500 millones de personas. En los subsiguientes 70 años, o sea, al año 2020, 2023, tenemos 7.000 millones de personas. O sea, prácticamente se ha triplicado la población, o más de triplicado, solo en 70 años. Hay una exigencia y hay una necesidad de producir más alimentos. La población avanza, y en algunos sitios, como los países desarrollados o los países de desarrollo como la China y la India, que tienen entre los dos el 25% de la población mundial, y los estándares de vida han mejorado. Y eso significa que la población ahora exige alimentos de más y mejor calidad, específicamente alimentos de origen cárnico, como pollo, pescado, carne. Entonces, para producir eso tenemos que tener una mayor producción de grano. Pero resulta que estos animales requieren para su cría alimentos balanceados, que están basados en harina de pescado y harina de soya. Entonces hay que producir más alimentos para poder cumplir con esta exigencia de la población. No es que queremos o no queremos, se debe producir más, porque cada vez somos más, y los recursos o la situación ambiental a la cual hemos hecho referencia o han hecho referencia mis predecesores, es por la situación de cambio climático y porque se ha hecho un uso excesivo de algunos recursos. La situación se está poniendo cada vez un poco más difícil. Entonces, necesitamos más harina de pescado para producir alimentos, pero resulta que cada vez hay menos peso. Entonces, los animales de cría o de crianza requieren balancear. Esto corresponde al año en los años 50, las capturas anuales apenas era el 1%, y el porcentaje de especies explotadas, es decir, apenas estaba en el 1%, y las capturas eran ínfimas. Para el año 2006 resulta que tenemos un 87%, o teníamos especies explotadas o colapsadas o explotadas. Para este tiempo actual, en el año 2020, o los años 20, esto todavía sigue en incremento y no hay posibilidades de obtener mayor producción. O sea, desde los últimos 20 años
la explotación pesquera o la producción pesquera se ha hecho más o menos constante. Por mucho que se desarrollen nuevas artes de pesca o nuevos métodos de pesca, la situación no ha podido mejorar. Entonces mucha gente dice, bueno, alguien en otra de las presentaciones dijeron que la acuicultura ya había superado a la producción pesquera, lo cual es verdad, se produce más del 50% de la producción a costa de la acuicultura. Como pueden ver aquí, en esta parte azul, esto es lo que corresponde a captura y esto es lo que corresponde a acuicultura. Porque alguien pudiera decir, bueno, ¿por qué no utilizar animales de acuicultura para producir harina? Esto es contraproducente y lógico porque los animales de crianza de acuicultura cada vez requieren más necesidad de harina de pescado. Entonces hay que pensar alternativas. Y dentro de esas alternativas se crea un problema realmente. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos producir más porque tenemos un problema de seguridad alimentaria. Actualmente hay más de 700 millones de personas pasando hambre, o sea, en situación de hambre. Situación de hambre es que no tienen los alimentos en cantidad y calidad suficiente para cumplir con sus estándares de nutrición. Estos 700 millones ya se seguirán incrementando. Entonces, para producir actualmente harina de pescado se están utilizando 16 millones de toneladas de peces forrajeros que, transformados al alimento balanceado, permite criar animales de grano. Entonces hay como un dilema, dice, bueno, ¿por qué no utilizar esos 16 millones de toneladas para alimentar directamente a la población? También se crea una situación que esa cantidad inmensa de recursos corresponden a peces forrajeros que ocupan un lugar en la cadena alimenticia en el mar. Entonces dice, bueno, tú retiras del mar 16 millones de toneladas, estás alterando o podrías alterar el ecosistema. Recordemos que esta es la base que hay, se refiere desde la sardina hasta las camiguanas y todos los peces más pequeños. Y eso es justamente la base del resto de la cadena de peces: atunes, pargos, ballenas, delfines, aves, mamíferos marinos. Dependen de al utilizar esta cantidad de material, se está creando un desequilibrio. Entonces, ¿qué hacer? Debemos tratar de ubicar fuentes alternativas que sean ambientalmente sostenibles y económicamente viables. Esto lo tomé de una publicación que, a manera de ilustración, aquí se hace una comparación, se usan subproductos de pesca y acuicultura, harina de insectos. En la parte de la biomasa microbiana se utilizan bacterias, levaduras, microalgas, macroalgas y desechos de alimentos. Se establece una comparación con contenido de proteínas, sostenibilidad ambiental, aceptación del usuario y viabilidad tanto técnica como económica. Estos son los que mejores resultados arrojan. Pero estos son subproductos de pesca y acuicultura que a su vez no tienen la factibilidad tan fácil y una factibilidad mucho mayor que lo que corresponde a la harina de insectos. Entonces, bueno, elegiríamos o deberíamos elegir a la harina de insectos como una de las opciones viables. Tanto es así de la viabilidad que aquí hacemos un cuadro comparativo de la parte bromatológica y comparamos harina de insectos con harina de soya y harina de pescado. Como pueden observar, los valores son similares, es decir, las harinas de insectos sí pueden suplir a lo que sería la harina de pescado como opción. Entonces, elegimos los insectos y decimos, bueno, no compiten con la fuente de alimentos para humanos. O sea, usted no tiene que procesar o utilizar otro animal u otros vegetales para retirarlos de la alimentación humana para dárselo a los insectos. No, los insectos comen inclusive desechos, compost, algunas otras plantas.
tienen ciclo de vida corto, pueden crecer una amplia gama de sustratos, tienen una elevada productividad y un factor de conversión alimentaria muy eficiente. Y combinado con factores nutricionales, puede ser un ingrediente apropiado para alimentos acuícolas, para alimentos, en general, alimentos balanceados. Entonces, basado en que los insectos son la opción, normalmente se están utilizando tres tipos de insectos, a términos generales. Gusanos de harina, moscas comunes, gusanos de seda y moscas soldado negro. Con la mosca soldado negro tenemos unas características muy particulares. La mosca soldado negro, para dar una idea de quién es la mosca soldado negro, este es un insecto de la familia de los dípteros. Dípteros es simplemente tienen dos alas. Los mosquitos, los zancudos tienen dos alas y las moscas comunes tienen dos alas. Y por eso se llama mosca soldado, pero ese es el parentesco bien lejano de la mosca. No le tengas mucho aspaviento porque se llama mosca. El origen se origina en la parte central de Centroamérica, o sea, es de aquí, y de aquí se ha distribuido por todo el mundo. Revisando la información, tuvimos oportunidad de ver un documento donde aparece un registro de una mosca. Abrieron un sarcófago de una noble italiana del año 1600 tanto, y al rodar, recuerden que, bueno, no sé, los sarcófagos eran de piedra, lo rodaron y consiguieron una mosca soldado negro ahí. O sea, la gente puede decir, bueno, ahora dice, no, se los llevaron, nos están quitando los productos de nosotros, se están llevando todo. No, la mosca desde que comenzó a hacer viajes con descubrimiento, la mosca pudo viajar en cualquier situación y tiene la posibilidad de adaptarse, y por eso se ha distribuido por todo el mundo. Este es el ciclo sintetizado, el ciclo de vida de la mosca. La mosca, como ustedes pueden ver, parece mucho más a una avispa que a una mosca. Pone entre 300 en el huevo, se incuban alrededor de entre 4 y 6 días, dependiendo de las condiciones ambientales, temperatura y humedad. Las larvas que salen se alimentan durante unos 14, 15 días de forma continua, día y noche. Esta es la única fase en la que comen, pero comen las 24 horas. Luego cambia su coloración, que es clara, se vuelven oscuras, tratan de salirse del sitio donde están para buscar un escondrijo, donde van a hacer asimilación de las mariposas, que entran como en hibernación. Se quedan quietas durante de 1 a 2 semanas, que sería esta fase, y luego emergen como una mosca. Como le digo, hay condiciones para la parte lumínica, para cuando hay moscas, aprecian la luz. Mientras sean largas, no aprecian la luz. Entonces, y tienen una necesidad, como digo, de condiciones ambientales especiales. En el proceso productivo, que es la parte que estamos nosotros trabajando, bueno, esta es una masa de huevo. Las moscas normalmente ponen en unos sitios protegidos para evitar la depredación de otros insectos o de reptiles o algún otro animal. Una vez que disponemos de un pie de cría de unos huevos, los ponemos a incubar en cualquier recipiente. Este por lo menos una bandeja cuadrada, pero puede ser en un recipiente redondo, en una especie de cantero, cualquier forma es buena. Una vez que haya alcanzado el tamaño apropiado, normalmente se reconoce por las características del animal, llegan a medir 25 a 27 milímetros y más o menos 6 milímetros de ancho. Las moscas a partir de ahí van a comenzar a cambiar la tonalidad de su piel. En este momento deben ser cosechadas porque tienen su máximo cantidad de nutrientes, y una vez cosechadas se proceden a su transformación. ¿Cuál es la transformación? Bueno, pueden ser sometidas a cocción, pueden ser tostadas, deshidratadas, congeladas, liofilizadas, lo pueden convertir en helado, chupi chupi, lo que ustedes consideren. Pero las moscas son alimentos verdaderamente interesantes. ¿Cuáles son los productos que se obtienen de la mosca? Bueno, a partir de algo que es clave,
excretas de residuos, restos vegetales, cualquier cuestión es alimento para las larvas. El rendimiento aquí va a depender de la tasa de sobrevivencia, del factor de conversión, del tiempo que se emplee y de la biomasa que se obtenga. Los productos son harinas proteicas que van a servir para hacer alimentos para animales, extraído la grasa de estos animales que llega a ver hasta un 35%, se puede producir aceite, se puede producir biodiesel, y hay algo que no está aquí, que el subproducto va a ser de este proceso, va a ser un abono orgánico muy efectivo para términos agrícolas. Entonces, alguien se preguntará, bueno, ¿cuánto puede rendir el producir mosca? Este es un ejemplo porque hay una gran variación en cuanto al rendimiento. Como le dije antes, va a depender de sustrato, de condiciones ambientales y de manejo. Pero esta es una manera de ilustración. 1000 familias pueden generar 25 toneladas de residuos orgánicos en una semana. Se le agrega a este sustrato 1 kilo de huevo. 1 gramo de huevo tiene alrededor de 40.000 larvas. Bueno, multipliquen eso por 1000. 400.000 larvas pueden arrojar 5 toneladas de larvas que reducidas y deshidratadas pueden dar 1.700 kilos de harina, y el subproducto es el fertilizante que le hago referencia. Estas condiciones ideales, como les había hecho mención, el rendimiento de la mosca va a depender del sustrato. O sea, la conversión o bioconversión va a estar sujeta a qué sustrato. Esto que representa serían residuos de matadero, de aves, mamíferos. Estos son residuos de vegetales y frutas, excreta de aves, excreta de cerdo, excreta de vaca. Y esta es una manera de comparación. Este es alimento para aves, alimento deslizado. Entonces, factor de reducción del contenido en el caso de los residuos de matadero, bueno, un 46%, pero va a rendir en términos de biomasa un 15%, en el caso de los vegetales un 16%, en el caso de los pollos un 7%. Esto que pueden ver, esto se está como una referencia, porque es un alimento balanceado y con un alto poder nutritivo, llega a rendir una cantidad de... Ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué tú vas a utilizar esto si se supone que tú tienes puros restos que no sirven? En el caso tal de que uno quiera tener una cepa de reproductores para un fin específico que sea de alta nutrición, bueno, uno le puede suministrar como alimento a esas larvas un alimento muy bueno, de manera de hacer como ese mejoramiento genético, mantener una línea con la calidad de los reproductores, que siempre tienes que disponer de una plantel de reproductores para garantizar que tienes una buena producción de huevos. Ventajas de producir la mosca soldado negro, bueno, ventajas ambientales: produce menos gases de efecto invernadero, requieren menos cantidad de alimentos que el ganado, requieren menos cantidad de tierra, menos cantidad de agua, se pueden producir de manera vertical, o sea, pues, en vez de área largo por ancho, también pueden crecer a manera de bandeja o estructura, y el rendimiento es mucho más alto. La ventaja económica, bueno, transformar residuos en proteínas, una eficiente conversión, la inversión es de baja tecnología y capital. Como les mencioné anteriormente, ustedes pueden reproducir esto en cajas, en cajones, en tobos, no requieren de una gran destreza, no tienen que hacer estudios de posgrado, no tienen que inventar, simplemente seguir algunas pautas y sobre la marcha bajar. En cuanto a las ventajas sociales, oportunidades de subsistencia para todos, todas las personas tienen capacidad de producir esto, favorece la inclusión de género, porque bueno, las mujeres son muy cuidadosas y van a saber llevar esto adelante y de una manera muy ordenada. Entonces va a funcionar, con las experiencias que dan, con las mujeres ha funcionado muy bien, con los jóvenes también, o sea que es una posibilidad de producir empleo y generar medios. El cultivo de la mosca soldado negro se alinea con un modelo de economía circular.
porque tenemos residuos. Estos residuos han sido generados en una granja, en una planta, en un matadero, en una planta de proceso, en un supermercado, en los hogares, y todo eso estos residuos se van a utilizar para alimentar las larvas lo van a convertir en proteínas, las proteínas van a servir para alimentar a los animales que posteriormente se van a comer, utilizar el residuo como fertilizante para llevarlo al campo y volver a sembrar, de manera que se hace un círculo. Adicionalmente, el cultivo de la mosca está en concordancia con los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible que se ha hecho mención durante todo el día de hoy, porque, por decirle algo, fomentan la igualdad de equidad de género, contribuyen al objetivo número 1, que es hambre cero, contribuyen a la valorización de los residuos, en la situación de proteger la vida marina, el objetivo 14, porque mientras menos presión tengamos sobre los recursos pesqueros, ya estamos usando una alternativa, bueno, se supone que vamos a mejorar la situación en estas condiciones. Una idea de cuánto importante está siendo esto ahorita considerado. El mercado mundial, una proyección estimada para el 2030 son 2.570 billones de dólares, y con un crecimiento anual que se estima compuesto un 33%. Para el nivel latinoamericano, en el caso de proteína de base de insectos, que pudiera ser, como dije, harina de gusano, el gusano de la harina, o a la mosca soldado, mayormente mosca soldado, el que va, se estima un crecimiento sostenido del 10% anual de aquí al 2030, y por ejemplo aquí se estima que el de la harina van a ser superior a los 6 millones. O sea, queda todavía una cantidad muy grande. Por decirle algo, la harina se utiliza para una infinidad de productos, entre esos puede producir alimentos para mascotas, que además yo había dicho que hablamos de animales de granja para consumo humano, pero hemos tenido experiencia. Hay gente que está comprando el producto para alimentar a sus perros, a sus erizos, camaleones, mascotas exóticas. O sea, esto tiene una gran proyección, y la situación es que va a hacerse todavía mayor, porque las situaciones climáticas actuales realmente esos incendios inmensos, esas tormentas, o sea, lo que estamos experimentando, que la gente decía, mira, para el 2030, para el 2050, hay que tomar las previsiones. Ya eso llegó, señores. Entonces, eso también va a incidir en la producción de alimentos. Esto contribuye al sostenimiento y al mejoramiento ambiental. Se tratan residuos que pueden incidir o que inciden en la contaminación, en el escurrimiento de aguas subterráneas que contaminan los acuíferos, utilizando este recurso que es limpio, sano. Lo más que se puede hacer es que habrá personas, obviamente, que le hacen así como ya algunas personas que inclusive lo hemos utilizado para alimentación humana, y hemos tenido la oportunidad. Algunos voluntarios decidieron probar las larvas de mosca y resulta que, bueno, son sabrosas y son alimenticias. Muchas gracias.